día nosotros queremos compartir que la única forma con la que nosotros podemos accesar, podemos tomar esas bendiciones de parte de Dios es mediante la fe. Entonces, el tema de hoy se titula Justificados por la fe. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Romanos 3:28, donde dice: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por la ley, y no por lo que la ley exige. Cuando nosotros hablamos que somos justificados en la fe, nosotros debemos de entender que en qué tipo de fe es que el Señor nos está hablando, o qué tipo de fe es lo que la palabra nos dice. No es la fe en algo, es la fe en alguien. Pues la palabra del Señor nos dice de que por causa de un hombre, la maldición, la muerte, el pecado entró a esta tierra, pero también por causa de uno, dice que la justificación visitó la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién fue ese hombre? El primero fue Adán, el segundo fue Jesucristo. Entonces, la fe que nos justifica es la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede ser capaz de redimirnos, de perdonarnos y de podernos hacer que nosotros accesemos a esa justificación de parte de Él. En Efesios 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Hermanos, la palabra es clara y realmente Dios no pierde detalle, porque yo creo que si de algo padece el ser humano es de la jactancia. Yo no sé si usted ha visto esas personas que caminan con el pecho saltado, y los que no podemos sacar pecho sacamos panza por lo menos. Pero la cuestión es de que ahí vamos, como que si somos la cuarta persona en la Trinidad. Nos queremos ya comparar, que nos den ese título. Y muchas veces lo que pasa con cada uno de nosotros es que nosotros queremos aparentar que nosotros somos buenos, aparentar que nosotros cumplimos con toda la ley, aparentar que nosotros somos esas personas que no se equivocan. Pero nosotros tenemos que saber de que cada uno de nosotros merece reconocer que somos seres humanos y como tales somos hombres y mujeres que fallamos. En la antigüedad existían los famosos fariseos. Hoy ya no se les llama fariseos, ahora se les llama hermanos algunos. La cuestión es de que antes estos fariseos eran ese tipo de personas que se hacían sentir o se querían hacer sentir sobre las demás personas, haciéndose que ellos eran los mejores y haciendo sentir a los demás porque ellos no calificaban o no llegaban a la estatura de ellos. Recuerdo que un día un fariseo dice que llegó a orar al templo, y en ese lugar estaba un publicano, de esos que recogen impuestos, y entonces dice que estaba postrado el publicano orando en el suelo, cuando este fariseo llega delante del Señor y le dice: gracias Dios te doy, porque yo no soy como todos los hombres, adúlteros, malos, ladrones, no soy incluso como este que está aquí, que recoge impuestos. La cuestión es de que él se estaba dando el taco, ¿verdad? Se la estaba picando, decía el hebreo original, de lo que él era. Mas sin embargo, aquel que estaba postrado dice que ni tan siquiera quería alzar su rostro al cielo, y en su oración lo único que decía era: Señor, sé propicio de mí, porque soy pecador. La palabra del Señor nos resume y dice que este último salió de ese lugar hacia su casa y salió justificado. Porque hay un gran secreto, hermanos, en la forma en que nosotros nos presentamos delante de Dios. Nosotros podemos venir delante de Él y decirle: Señor, mira, yo soy el mejor quizás hermano de aquí, ya solo me faltan las alas, solo me falta aquella cosita redonda en la cabeza. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, Él sabe nuestra condición y sabe nuestra realidad. Y en este caso, lo que podemos ver en esta lectura es que la palabra del Señor nos enseña que aquella persona que se enaltece, esa persona es humillada. Mas sin embargo, si nosotros tenemos un corazón humilde para poder reconocer nuestros errores y nuestras fallas, entonces el Señor nos enaltece y nos dice: hijo, tú estás justificado. Y es que muchas veces
Los fariseos en ese tiempo, como les decía, eran hombres que se encargaban de poderle demostrar a los demás que no eran tan malos como los otros. ¿Por qué? Porque ellos decían cumplir al pie de la letra la ley. Yo recuerdo con esto al Señor Jesús en el monte predicando sus bienaventuranzas, el sermón del monte que se le conoce. En esa ocasión Jesús hablaba de las bienaventuranzas para cada una de las personas. Pero como Él pesa los corazones, Él conoce las intenciones, Él discierne los pensamientos de las personas, no se queda simplemente con exponerles las bienaventuranzas para ellos, sino que también llega a una parte en la cual hace y confronta a aquel tipo de personas religiosas que se estaban en ese lugar. Yo me imagino a Jesús cuando llega a la parte que dice: habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo me imagino que los hermanos esos fariseos en ese momento decían: claro, yo tengo mi esposa, yo no me acuesto con otra, yo la respeto. Pero cuando Jesús viene y le da vuelta a eso, dice: mas yo os digo, todos aquellos que ven a una mujer y la codician en su corazón, ya adulteraron con ella. Ya me imagino todos esos hombres levantando así los ojos, la mirada, ¿verdad? Aquellos que estaban atrás ahí de la montaña, atrás de la multitud, levantando la mirada porque dijeron: uy, ya me cayó a mí. También Jesús viene y les dice: habéis oído, no matarás. Y aquel que lo hiciere, aquel que matare, dice que será condenado a juicio. Claro, también todos ahí diciendo: no, pues si yo ni arma tengo, yo ni pistola, yo ni cuchillo, no lanza, yo ni flecha, yo nada tengo, yo nunca he matado. Pero viene Jesús entonces y también les dice: pero yo les digo, cualquiera que se enojare con su hermano es merecedor de juicio. ¿Qué quería decir con esto? También has matado a tu hermano. Yo no sé a cuántos nosotros hemos asesinado con enojarnos con ellos, con condenarlos, con criticarlos, con murmurar con las personas. Cada uno de nosotros necesitamos identificar eso. ¿Y qué es lo que Jesús quería llevar al punto necesario? Era decirles: nadie es tan bueno para ser considerado que por sus méritos uno va a tener ganada la justificación que solamente proviene de mí. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:11. No voy a preguntar cuántos adúlteros, cuántos homicidas hay en este lugar. La palabra lo dice: eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder y por el Espíritu de nuestro Dios. Hechos 13:39 dice: ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por Jesús. La palabra del Señor dice: pero todo el que cree es justificado por Jesús. Yo no sé si tú puedes tener la seguridad esta mañana, esta tarde, de poder decir: yo he creído, por lo tanto yo soy justificado en Jesús. Porque no basta con lo que nosotros hacemos, basta con tener un corazón que cree en la justicia de Dios, que cree que no somos nosotros los capaces de poder hacer los merecedores de esa justicia, pero sí sabemos que Cristo Jesús fue el único que pudo hacerlo. Y muchas veces cuando nosotros venimos y decimos: yo creo, entonces yo he sido justificado. Nosotros expresamos eso, hermano, no porque nunca fallemos, sino que porque hemos creído en Jesús. Y muchas veces el problema del ser humano es de que tenemos la debilidad, por decirlo así, de que somos personas de que cuando sentimos que nosotros fallamos, y que el Espíritu Santo de Dios esta tarde me ayude a poder transmitir este mensaje, no que se malinterprete de decir: bueno, entonces nosotros podemos hacer lo que quiera, porque Pablo mismo lo dijo. ¿Qué pues haremos? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, dice, porque si vosotros ya moristeis al pecado, entonces no podemos seguir siendo esclavos de él. Pero en este caso lo que quiero decir es de que muchas veces nosotros, cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, lo primero que hacemos es sentirnos culpables. Y esa culpa
hace que nosotros nos paralicemos delante de la presencia del Señor. Esa culpa hace que nos avergoncemos venir delante de la presencia de Dios. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el enemigo es astuto, el enemigo es el acusador, el enemigo es el señalador, el enemigo es aquel que viene y te dice: ajá, hermanito, ¿y ahora con qué cara te vas a presentar delante del Señor? Y entonces nosotros venimos y decimos: sí, tienes razón. Y empezamos a escuchar esa voz y hace que nosotros nos alejemos poco a poco hasta el punto que nos enfriamos de la presencia de Dios. Esto me recuerda a un viaje que se hizo dos hermanitos. Fueron allá a los pueblos de nuestros países, ¿verdad? Qué lindo es llegar a esos lugares donde en las sombras nomás las dan los palos de mango y todas esas cosas ahí, donde ahí no hay piscina, sino que hay un río que corre y que no tiene principio ni fin y que se va por todo eso. Cuando yo he ido con mis niños a veces allá a El Salvador y visitamos a la abuela, ellos son felices siguiendo los pollos, siguiendo las gallinas, viendo los perros y bueno, cosa que eso no tiene precio. Para todo lo demás existe. No hay comercial, no. Entonces, la cuestión es de que en cierta ocasión dos hermanitos se van de paseo y entonces andan allá y lo primero que cuando uno llega a esos países lo que le dicen es: mire, aquí tenemos estos recuerditos, mire, va a llevar esto, va a llevar lo otro. Le empiezan a dar yoyos, le empiezan a dar capiruchos, pero no falta aquel de que tiene la nostalgia y la melancolía de las hondillas. ¿Cuántos extrañan las hondillas? Normalmente son llamadas cuarentipiedra, ¿verdad? Un arma que de verdad es considerada de alto daño. La cuestión es de que ese tipo de hondillas, mire, llegan estos muchachitos allá y entonces viene y ven aquella hondilla así bien torneadita que hasta el pechito de paloma tiene así en el gancho, ¿verdad? Aquellos que saben ya se la imaginan, ya la sienten en sus manos, ya ven que aquellas cueretas así de cuero que están ahí fuertes, clavadas con unas cuantas varas de hule. Y yo no sé cuántos anduvieron así, pero la cuestión es que estos niños empiezan y dicen: wow, esto sí es vida, dicen ellos, ¿verdad? Entonces resulta de que vienen y ponen un montón de latas así para poder practicar puntería y ahí están dándole a las latas y dándole al otro, y que uno pues se admira de que sí tiene pulso, pero el otro no. Resulta en una ocasión de estas de que están ellos queriéndole atinar a la lata cuando la piedra se va de paso y atrás iba pasando la gallina ponedora de la abuela. Le hizo nomás. Pues cayó la gallina. Digo el más pequeño. Y el grande solo le dijo: Viene como buenos ocultadores del crimen. Taparon ahí la gallina, le echaron un montón de hojas, ramas y todo, y se fueron para la casa. A la hora de la comida, empezaron y dijeron: ya comimos, ya qué rico cenamos. Y la abuela les dijo: bueno, niños, es hora de lavar los trastes. El hermano mayor dijo: Pablito va a lavar los trastes. Yo no, dijo. Acuérdate de la gallina. Ya dijo enjabonar el niño los platos. Pasó el día. Al día siguiente la abuela le dice: niños, es hora de pasar la escoba, de pasar esto. Pablito va a hacer eso, a él le encanta hacer la limpieza. No, a mí no me gusta. Acuérdate de la gallina. Bueno, la gallina. Ahí estaba aquel niño sometido y haciendo todo lo que el hermanito le decía, hasta que ya no aguantó y dijo: yo voy a ir donde la abuela y le voy a contar la verdad. En esa ocasión va donde él y le dice: abuela, fíjese que la otra vez estábamos practicando y no le di a la lata y le di a la gallina. Y la abuela le dice: ¿y? No, pero era la gallina ponedora. Le dice: sí, pero mira, ¿sabes qué? Le dijo: yo solamente estaba viendo hasta cuándo tú te ibas a dejar humillar por tu hermano. Siempre te sacaba eso para hacer que tú hicieras esto, que hicieras lo otro, siempre te sometía. Él no hacía nada. ¿Por qué? Porque te tenía a ti atado con eso. De la misma manera, hermanos, el enemigo viene a nuestras vidas y empieza a señalarte. Ajá, ¿verdad? Que
sos hermanito y fallaste en esto. Ah, mira cómo criticaste a fulano y sos hermanito. Sabes que la Biblia dice que ya lo mataste. Y empieza uno a cargarse. ¿Por qué? Porque el enemigo es un acusador por excelencia. Pero si nosotros tenemos la sencillez de corazón de poder venir delante del Señor, hermanos, Dios es así como la abuela. Porque la abuela le dijo: si yo desde el primer día lo vi, yo estaba en la ventana cuando vi que le diste a la gallina. Entonces en este caso Dios es igual. Dios, delante de los ojos de Dios no hay nada oculto. Todo lo que tú has hecho Él lo conoce. Todo lo que tú haces Él lo sabe. Pero quiere que nosotros vengamos delante de Él con un corazón arrepentido, humillado, y le digamos: Señor, perdóname. Porque generalmente después de haber sentido que le fallamos al Señor y luego volvemos a cometer un error, ya no solamente viene ese sentimiento de haber fallado, también viene la culpa. También viene aquello de decir: Señor, pero si tú me perdonas, hasta te voy a servir. Y ya vamos poniéndole un poquito más de cosas, como que si Dios se pudiera complacer con eso. Dios simplemente quiere tener un corazón que le sepa escuchar y pueda saber de que nosotros dependemos completamente de ello. Pero cuando nosotros vemos que el Señor ha sido capaz de poder redimir, de poder justificar a su pueblo, nosotros podemos ver y cualquiera pensar y decir: no, pero es que ese es el pueblo judío, ese es el pueblo escogido, solamente de ellos habla. Yo, ¿cómo puedo sentirme merecedor? ¿Cómo puedo sentirme capaz? ¿Cómo puedo sentirme ser parte de esa bendición de ser justificado por parte de Jesús? Si yo vengo de Guatemala, dicen unos. ¿Cuántos guatemaltecos hay acá? Híjole, vinieron más en la mañana. Si yo vengo de México, si yo vengo de Venezuela, si yo vengo de República Dominicana, si yo vengo de El Salvador, cualquiera, bullisto, los salvadoreños, los venezolanos. La cuestión es de que, ¿cómo yo puedo sentirme si yo vengo de estos lugares? La verdad es que cuando yo digo: ¿cuántos son de El Salvador acá? Mire qué poquitos. Yo no dije cuántos vienen de El Salvador, ¿cuántos son de El Salvador? Digo yo. ¿Verdad? Yo creo que todas las manos deberían de levantarse, porque aquellos que hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, que han lavado nuestros pecados con su sangre preciosa, que nos ha justificado por medio de la fe, entonces nosotros somos de El Salvador, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros debe de sentirse como tal. Pero ¿cómo yo me siento así? ¿Por qué yo me puedo basar y tener la seguridad de que yo siendo chaparrito yo puedo calificar para eso? Yo siendo gordito, yo siendo alto, blanco, moreno, lo que sea, hermano. La palabra del Señor nos enseña y nos dice en Gálatas 3, capítulo 8, en efecto dice: la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Romanos 3, 21, 22 dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Luego vamos a poner Gálatas 2:15, vamos a saltar uno ahí, donde dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, decían ellos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras de la ley, por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Hermanos, con esta enseñanza nosotros podemos ver cómo el amor de Dios, cómo la misericordia de Dios se expande de aquel grupo escogido que estaba al principio de parte de Dios, pero se extiende a los gentiles, se extiende a toda aquella persona que cree, que pone su fe en Jesucristo.
Cuando nosotros vemos esto, los mismos discípulos, cuando ellos iban a otras regiones a poder compartir, ellos se admiraban cómo el Espíritu Santo venía y tomaba y llenaba la vida de otras personas que no eran judíos. Entonces ellos mismos decían, bueno, ¿y aquí qué pasa? O sea que no solamente nosotros somos, Dios ha dado la oportunidad para que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de esa bendición. No te sientas excluido, no te sientas marginado. Dios abre la oportunidad para que cada uno de nosotros, si tiene el corazón de poder reconocer, de poner la fe en Jesucristo, nosotros también somos merecedores de la presencia de Dios, del derramamiento de su Espíritu y de la justificación de Dios para nuestras vidas. Y es que realmente la religión es que muchas veces nos enseña un Dios que está sentado en su trono y que cada uno de nosotros tiene que hacer hasta mucho para nosotros poder acercarnos a Él. Muchas veces habremos escuchado y dicho, mira, pero es que para llegar a Dios tenés que hacer esto, esto y esto, tenés que cumplir con esto, esto y esto. Hermanos, como que si Dios fuera policía queriendo ver ahí en qué fallamos para ponernos multa. Cuando la palabra de Dios realmente a mí me enseña un Dios completamente diferente, aquel que está sentado en un trono, solo esperando que las personas hagan algo capaz para poder acceder a Él. La palabra del Señor me enseña un Dios que es totalmente diferente. Me enseña un Dios que Él sale a la búsqueda de cada uno de nosotros. Un Dios que tiene el interés desde el principio de poder acercarse al ser humano. Un Dios que sabía de que por causa de un hombre había venido la muerte, el pecado, la maldición a nuestras vidas. Pero entonces Él hace lo imposible para que cada uno de nosotros vuelva a acercarse nuevamente a Él. Yo conozco un Dios en el cual dice la palabra del Señor que Él dejó 99 por salir en busca de uno. Un día salió a buscarme a mí, un día me encontró a mí, un día tuvo que dejar a ciertas personas que Él sabía que ya las tenía escogidas, pero Él se dio la oportunidad no de esperar de que yo llegara a Él. Él salió al encuentro conmigo, Él salió a la búsqueda conmigo. La palabra del Señor dijo, yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores, he venido por aquellas personas malas, he venido por aquellas personas que necesitan y tienen la necesidad de tener ese acercamiento conmigo. Es un Dios, hermanos, que se le presentó y le salió al encuentro a Pablo, a Saulo, cuando iba de camino a Tarso. Cuando él iba allí, entonces él se encontró con Jesús. Yo conozco un Dios que tiende a salir al encuentro de cada uno de nosotros. El Señor está buscándote a ti. El Señor te ha traído a este lugar con la intención de acercarse, de que le des oportunidad, de que Él pueda sentirse, de que tú le estás escuchando, de que tú le estás viendo. Cuando nosotros vemos este tipo de Dios, todavía aún más para comprender la justificación, vemos a un Dios que no estimó ser igual a Dios, un Jesús que no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Dice que Él, sentado en su trono de gloria, Él decidió bajar a la tierra para poder venir y morir por cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos eso, nosotros vemos que Él se humilla a la condición de hombre para poder acercarse, para poder redimir nuevamente los lazos que nos alejaban del Señor. Y es que para entender la justificación, hermanos, necesitamos comprender el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros queremos entender que, porque mire, es tan complicado el tema, de que muchas veces nosotros estamos en nuestra mente pensando, yo no califico, yo no soy capaz, yo no soy candidato a poder optar por esa bendición de Dios, porque yo soy así, yo soy asá, yo cometo estos pecados, yo tengo estos errores, yo estoy luchando con estas cosas. Cuando Jesús se te está presentando para decirte, no importa lo que tú haces, importa lo que yo hice por ti. Y es que para entender el sacrificio de Jesús, para entender el sacrificio de Jesús va más allá de poder ver esas imágenes que pueden llegar al alma simplemente en una película de Hollywood y poder ver cómo aquel hombre es lacerado, es castigado, es latigado, es golpeado, es escupido, que tiene que llevar aquel madero en sus hombros, todos heridos, todos con la carne viva.
Cuando nosotros necesitamos comprender la justificación, tenemos que entender que el sacrificio de Jesús fue mucho más allá que eso. Muchas veces simplemente vemos las imágenes y simplemente sentimos lástima por aquella persona, porque físicamente sabemos lo doloroso que pudo haber sido, pero ignoramos completamente lo que había detrás de la intención del Padre, que era justificarnos a cada uno de nosotros. La justificación no la obtuvimos por unos latigazos. La palabra del Señor me dice en 2 de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de él. Hermanos, detrás de los latigazos, detrás de los golpes, detrás de la corona de espinas, había algo mucho más importante que nosotros no tenemos que dejar de ver en nuestra vida. No te dejes que te mueva la lástima, la compasión, aquel sentimiento de que pobrecito lo que él pasó. Con los ojos espirituales aprende a discernir y a ver que cuando Jesús estaba clavado en ese madero, dice la palabra, aquel que no cometió pecado, Dios lo trató como pecador. La ira de Dios cayó sobre él, porque él estaba cargando cada uno de los pecados nuestros. La ira de Dios cayó sobre él de tal manera que cuando Jesús exclama al Padre, le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando nosotros vemos eso, podemos ver el dolor más grande de Jesús, que no eran simplemente los clavos, no eran simplemente los latigazos, no era la simplemente condición de estar colgado ahí, era la ausencia, la separación, la distancia que él ahora podía experimentar con el Padre. Jesús había estado con él en su gloria. Jesús, cuando estuvo en la tierra, mantuvo una vida de comunión, de intimidad, de cercanía con el Padre. Era aquello que hacía que él se podía mantener firme en cada una de las cosas que él hacía. Entonces en ese momento él siente que el Padre voltea su rostro, porque el Padre no puede estar en contacto con el pecado. Jesús estaba cargando el pecado nuestro. Jesús estaba cargando la maldición. Jesús no solamente hizo el sacrificio simplemente para justificarnos, simplemente para salvarnos. Él lo hizo para llevar todas nuestras enfermedades. Él lo hizo para librarnos de toda maldición. Él lo hizo para darte vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. Cuando yo veía que todo lo que él había padecido, parte de su padecimiento fue que le incrustaron una corona de espinas en su cabeza. Pero ¿qué representaba la corona de espinas? Aquellas personas en su ignorancia decían: es que es el rey y por eso le vamos a poner una corona. Pero al escudriñar y al analizar y al ver en detalle, ¿por qué no una corona de clavos, sino que tuvo que ser de espinas? Es porque esa corona representaba la maldición que estaba sobre ti y sobre mí. La palabra del Señor nos dice que en un principio, cuando Dios maldice la tierra, le dice al hombre: por tu causa, por tu pecado, la tierra será maldita y producirá espinas y cardos. Las espinas representan ese tipo de maldición. Pero en ese momento Jesús la estaba cargando sobre él, porque el deseo de él era que cada uno de nosotros supiera y tuviera la convicción de que no hay nada que te pueda señalar, ni el enemigo venir a acusarte y decirte: esta es tu condición, cuando él te ha dicho: tu condición es que eres justificado por el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Pero la justificación no solo se queda en la muerte de Jesús. La justificación se concreta, se concluye cuando dice la palabra del Señor en Gálatas 2:21. Dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Luego Romanos
25 dice: Él fue entregado a la muerte por nosotros, por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Hermanos, yo creo de que cada uno de nosotros debe de entender que si nuestra fe está fundamentada en la muerte y resurrección de Jesús, entonces podemos sentirnos ser parte de ese pueblo justificado por el Señor. Hacernos sentir de que somos parte de aquellos que creemos en Él. Pero creer no simplemente es decir yo creo y que salga, como dice el dicho, del diente al labio. Dios conoce los corazones y Dios no puede ser burlado. Cuando Dios ve un corazón que se humilla, que se arrepiente, que se vuelve de sus malos caminos y viene delante de Él, entonces Él está allí presto para perdonarlo. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer mucho para ser merecedores de eso, cuando simplemente tenemos que creer en Jesús. En cierta ocasión un hombre llegó al cielo, y no aquel de la mochila de oro que conté la vez pasada. En esta ocasión llegó un hombre al cielo, se presenta ahí a la puerta y vienen los ángeles, estaban reunidos y dicen: ¿y este? Y se quedan admirados. Los ángeles, los 24 ancianos, todos ahí se quedan viendo. ¿Y este qué? Viene, como no está en la lista, viene y se le llegan ahí, se le acercan y le dicen: ¿y tú quién eres? Aquí sale el famoso nombre de Juan Pérez, ¿va? Dice: Juan Pérez soy. Y le dice: pero ¿y tú a qué iglesia fuiste? Nunca fui a iglesia. ¿Qué doctrina practicabas? Doctrina, no conozco esa palabra. ¿En qué río fuiste bautizado? ¿O también te llevaron a Rocky Gap? No, le dice, no sé qué es eso. O bueno, por lo menos tal vez has sido una persona buena y por eso estás aquí. Le dice: no, nunca he sido bueno. ¿Y quién tú eres, pues? ¿Un ladrón? ¿Y cómo es que estás aquí? No sé. El que estaba a la par mía ahí en la cruz me dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros, hermanos, muchas veces somos hombres, la religión incluso, nos encargamos de condenar a las personas, nos encargamos de ponérselas difíciles, de ponerles tantos requisitos para poder hacer. Muchas veces yo he dicho que nosotros como cristianos, después de haber recibido la misericordia, la gracia de Dios en nuestra vida, somos como aquellos que nos invitan a una fiesta y lo que hacemos es ponernos en la puerta para ver que quién puede entrar y quién no. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que entender que la salvación, que la justificación es algo tan sencillo como reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Probablemente nosotros venimos de naciones diferentes, pero si de algo nosotros podemos estar seguros y podemos tener el mismo pensamiento, la misma conclusión, es que todos y cada uno de nosotros sabemos de que no hay camino para poder llegar al cielo si no es por Cristo Jesús. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, porque quisiera culminar diciéndote que cuando hablamos de justificación, tenemos que hablar que esa palabra se deriva de la palabra justicia. Y cuando hablamos de justicia, nosotros podemos relacionarlo con cortes, con juicios, con jueces. Y también algo que me llamó la atención y dije lo voy a incluir en la imagen, fue el martillo que usan los jueces. Porque me llamaba la atención que qué significaba eso. Me llamaba la atención por qué el juez hacía eso. Y estaba leyendo y decía que el martillazo final que un juez hace en una corte o en un juicio representa la cosa juzgada. Es decir, el final del proceso en el que se adopta una decisión mediante un acto de autoridad
por parte del juez. Una vez que se golpea el martillo, ya no hay nada que hacer. El veredicto se ha dictado y no se puede cambiar. Me llamaba la atención esto porque ¿cómo es posible que al sonido de un martillo un veredicto se ha dado y una sentencia se ha dictado, la cual ya no se puede revertir? En la cruz del Calvario hubo un sonido, hubo un estruendo. Dice la palabra que aquel lugar se estremeció y sonó un gran trueno. Cuando Jesús venía y gritaba: consumado es. El veredicto estaba dictado. La sentencia estaba dictada. Consumado es significa todo está pagado. Todo está terminado. Todo está cumplido. Dice la palabra del Señor que sobre nosotros había un acta que tenía unos decretos contrarios a nosotros, pero que Jesús la tomó y la llevó y la clavó en la cruz del Calvario. Esa es la sentencia sobre tu vida. Es una sentencia de bendición, una sentencia de salud, una sentencia de prosperidad, una sentencia que rompe toda maldición que el enemigo había querido sembrar en tu vida. Y está dispuesta para ti, está disponible para ti. Simplemente cree y pon tu fe en Jesús.